Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de esto que se llama Árbol de Letras. El libro del que les voy a hablar hoy es un libro que llegó a mí, como llegaron algunos de los libros anteriores de los que les he hablado en este canal, como por ejemplo Tu corazón será mío y Un bosque encantado, y es a través del Canal 13. Este libro también llegó a mí a través de ellos, pues por supuesto por mi trabajo allí, pero además porque este fin de semana se estrena un producto del Canal 13 que va a estar increíble, pero al final de este video les voy a contar de qué se trata. El libro del que les quiero hablar es La Cuadra, del escritor antioqueño Gilmer Mesa, y es un libro que antes de empezar quiero decirles que por supuesto pues está muy recomendado porque lo estoy contando acá, pero es un libro que es muy duro. Aunque el abominado presente nos obliga a esconderlos a ratos en el closet de la realidad del que escapan rijosos cada vez que pueden, por eso siempre contamos las mismas historias en las borracheras. Vamos a los mismos lugares buscando idénticos olores, idénticas miradas y hablamos tardes enteras con los que estuvieron presentes en esa época. Les voy a contar de qué se trata. Gilmer Mesa nació y creció en un lugar que se llama Aranjuez, en la ciudad de Medellín. Aranjuez hace parte de las 16 comunas de esta ciudad y es uno de los lugares que fueron más azotados en los años 80, finales de los 80, inicios de los 90 más o menos, por el narcotráfico y la violencia y el conflicto colombiano en ese momento. Una situación y un contexto que fue muy y es muy importante para la historia colombiana. Resulta que Gilmer Mesa estaba muy chiquito en esa época, no sabría decirles más o menos qué edad tenía porque creo que no lo dice en el libro, no lo recuerdo en este momento, pero era muy chiquito y aún así siendo tan chiquito, pues vivió muchas experiencias que los niños en esa época y los adolescentes tenían que vivir y que estaban, pues porque estaban inmersos en el narcotráfico. Y la novela La Cuadra habla sobre esas experiencias. El hecho de que Gilmer Mesa fuera tan chiquito en esta época, de alguna manera lo salvó de haber tenido que vivir todo esto, pero sucede que su hermano, que se llama Alquíbar, y quien, esto no es un spoiler, muere en esta historia, y digamos que tiene un poquito que ver, de alguna manera el libro se vuelve la narración de Gilmer Mesa sobre la muerte de su hermano. Pues la presencia de su hermano en ese grupo tan rodeado del narcotráfico y de la violencia hace que él tenga que vivirlo también, digamos como de coletazo. Entonces todas esas experiencias Gilmer las vive, algunas de manera personal y otras simplemente a través de la mirada de esos personajes que están acá. Algunos de esos personajes que aparecen en el libro son reales, otros por supuesto pues hacen parte de la ficción y aparecen personajes muy fuertes con vivencias que son muy poderosas y que pues tienen absolutamente todo de conmovedor porque están relacionadas con la violencia del país. Hay un momento del libro que a mí me pareció difícil y es que uno no sabe en qué punto es ficción y en qué punto es real, porque ya les dije, pues él estaba muy chiquito para vivir esas experiencias, pero pues todas les llegaron además por cuentos que su hermano le traía de esas experiencias que vivía en la calle o de algunos otros personajes también que estaban ahí. Y en el fondo son todas historias muy reales, pero uno dice, hasta qué punto esta persona vivió esas cosas y cómo hizo para sobrevivirlas. Porque además hay un aspecto que a mí me parece muy importante y es que Gilmer Mesa arranca contando en su novela que él cuenta una historia de la que él es el único sobreviviente y todos los demás personajes reales e inventados, pues por supuesto, murieron en ese contexto. El contexto, ya les dije, es el de la ciudad de Medellín a finales de los años 80, inicios de los 90, con un narcotráfico que está pues imperando en absolutamente todas estas zonas, con Pablo Escobar como protagonista y líder en todo el país, pero con una banda criminal
puntualmente en Aranjuez, que se llama, en la novela se llama Los Riscos, en la vida real son Los Priscos, y seguramente todos los que son colombianos han escuchado de ellos porque fueron pues los artífices de un montón de asesinatos de personajes importantísimos en el país. Y esta banda pues era la que gobernaba en esa zona de Medellín, y todos estos niños de alguna manera se vieron involucrados en las actividades de los riscos, de los priscos, de los riscos en esta novela, porque era la única alternativa que tenía. Y a mí lo que me parece más doloroso y lo que me pareció más duro en la lectura de este libro, hasta el punto que tuve que en ciertos momentos detenerme, tomar aire, y incluso algunos días tuve que parar por días para poder continuarlo, aunque es una novela que ustedes pueden ver es muy cortica, es que es una historia que uno sabe que sigue sucediendo en muchos lugares del país, en muchos lugares de Colombia. Y sucede, voy a hacer una afirmación que es una afirmación muy personal, y es que sucede porque hay ciertos lugares en donde la presencia del Estado es tan débil que a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes no les queda otra opción que entrar a la guerra y hacer parte de ese juego, porque no hay ninguna otra salida, no tienen ninguna otra oportunidad ni posibilidad para sus vidas. Y eso es un poco lo que les pasa a todos los jóvenes de este libro, y es que tienen que entrar en ese juego de la violencia, entrar en el juego del asesinato, de una guerra que ni siquiera les pertenece a ellos, porque si no lo hacen, terminan siendo ellos mismos las víctimas. Gilmer Mesa estudió Filología y Letras y en la actualidad es profesor de Ciencias Políticas en Medellín. Y esa es la razón por la que yo siento que él tiene un estilo literario impecable. Escribe de una manera que a mí me parece muy bonita, me parece muy agradable leer el libro, por supuesto independientemente de todas las cosas horribles que tiene que describir. Y yo he encontrado que ha tenido algunas críticas precisamente por eso, porque mucha gente dice que de alguna manera el lenguaje que él utiliza lo desconecta a uno de la historia que él está tratando de narrar, y yo realmente no lo siento así, y todo lo contrario. A mí me parece que el lenguaje que Gilmer utiliza en esta novela la hace sentir muchísimo más íntima, y además me pareció que con su forma de escribir hace que uno sienta que es una historia que lleva años cultivando dentro de él. Y de hecho, bueno, al final él dice que es una historia que se demoró 25 años en publicar, pues porque tiene que ver con muchísimos años de la historia de su vida y de la historia de ese lugar. La novela fue publicada en el 2016 por Penguin Random House, y fue publicada porque fue ganadora de un concurso de la Cámara de Comercio de Medellín, y tiene una historia muy graciosa que no la voy a contar yo porque ya la contó Gilmer Mesa él mismo en un video que yo les voy a compartir aquí abajo, en un evento en el que yo tuve la oportunidad de compartir con él, no directamente, en la Feria del Libro de este año. Vayan aquí en la cajita de la descripción, que ahí les dejo el link para que conozcan la historia sobre cómo se ganó el concurso y sobre el nombre de la novela. Bueno, y ahora sí les cuento. El libro me llegó porque este fin de semana, el sábado, se estrena el documental, la primera serie web del Canal 13, que luego se va a convertir en documental, sobre Alcolíricos, que es una de las bandas más importantes del hip hop en Colombia. Y Alcolíricos, los miembros de este grupo musical, crecieron también en Aranjuez, son amigos muy cercanos de Gilmer Mesa, y en sus letras, en las letras que escriben para sus canciones, cuentan estas historias que uno encuentra en el libro a través de su música. Es impresionante además ver la relación que tiene la música y la literatura a través de ellos, a través de los músicos de Alcolíricos y a través de Gilmer Mesa, y es muy chévere que ustedes puedan tener la posibilidad de ver este documental que llega este fin de semana a Canal 13 y que va a estar dando vueltas por ahí. Tienen que estar súper pendientes de las redes sociales, como siempre, porque es el lugar en el que más vamos a estar informándoles sobre eso. La Cuadra es un libro que a mí me tocó profundamente, que me dolió hasta el alma, por supuesto, porque pues he crecido en este país y porque conozco la historia de él, pero no porque haya sido un libro duro dejo de recomendarlo, y de hecho esa es la razón por la que lo recomiendo. Si ustedes están interesados en conocer más de cómo ha sido la historia, cómo ha tocado de manera personal e íntima
la violencia y toda esta historia a la gente del país, porque además a mí me parece una cosa que rescato además muchísimo del libro, es que la cuadra se vuelve un espejo de lo que es todo el país. No es solamente la historia que sucede allá y no solamente son esos personajes, sino somos todos los que hemos tenido que vivir esto. Y esa es la razón por la que este libro aparece hoy acá, no solamente que tenga que ver con Alcolírico, sino pues por supuesto por lo importante y lo impactante que resultó para mí. El libro es súper fácil de conseguir, seguramente está en todas las librerías del país, no estoy muy segura si está a nivel internacional, pero voy a averiguar y les voy a dejar la información aquí abajo. Y ustedes, por favor, déjenme en sus comentarios si este libro les gustó. Tengo además muchísimos otros libros que hablan sobre el contexto social y político de Colombia que me encantaría compartir con ustedes. Cuéntenme si les interesaría conocer más libros de estos aquí en los comentarios. Y por favor, no olviden suscribirse a este canal para que Árbol de Letras siga creciendo. Chao.